que tú caminas entre los que guardan tu ley. Tu voz susurra, ven, reposa en mí, ten fe. Shabbat Shalom, descanso en tu amor. El tiempo se detiene ante tu voz, ya mi refugio, mi canción, tu reposo, mi restauración. Shabbat Shalom, mi corazón te adora en amor. Capítulo 25. Permítame, a ver. Vamos a leer el verso 1 al verso 5. Mateo capítulo 25, versos 1 al 5. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Padre, ruego que usted tome el control de esta predicación. Ruego, Padre, que sea su Espíritu el que hable a nuestras mentes y corazones. Rogamos, Padre, que su palabra sea esa vitamina espiritual que necesitamos cada uno de los que estamos en este lugar para ser fortalecidos, Padre, y poder también fortalecer nuestras determinaciones, Padre, nuestra convicción y sobre todo, Padre, que nuestra fe esté bien fundamentada en usted, amado. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Hermanos, voy a invitar a los niños a que pasen a la cocina. Allá les van a dar unas pastillas para dormir. Quise decir, unos dulcecitos, colores, dibujitos, para que se entretengan. No solo es entretenimiento, ya les van a enseñar Torah, Baruch Hashem. Pueden sentarse, adelante. ¿Estamos aquí, hermanos? Les voy a pedir que su atención. Vamos a entrar en un tema muy interesante y muy bueno, Baruch Hashem, para nosotros los que esperamos al esposo. Dice Yahshua: ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para esperar al esposo. Pero 5 eran torpes, insensatas, y las otras eran inteligentes, eran prudentes. Gracias. Vea la distinción que hace nuestro Señor con respecto a las vírgenes. Todas eran vírgenes, todas eran puras. Pero hay algo muy interesante. Cuando se refiere a vírgenes, en su contexto cultural, no es que esté enfatizando la pureza sexual, sino que hace referencia a que eran 10 jóvenes, 10 jovencitas. ¿Saben de quién está hablando aquí? De damas de honor. ¿Quiénes son estas damas de honor? Las que acompañan a la novia. Entonces significa que cuando hablamos de las 10 vírgenes, estamos hablando de una boda. ¿Estamos de acuerdo? Yahshua está hablando de una boda.
Pero hay algo muy especial. Dice aquí que el esposo está por llegar. Pero cuando dice el esposo significa que ya se casó con la novia. Es decir, la novia ya es su esposa. Por eso dice, salieron a recibir al esposo. No dice al novio, si se dan cuenta. Dice al esposo. Eso significa que ya eran esposos, que ya había un acta matrimonial que los unía. Eran esposos. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Mesías le estaba diciendo a la multitud? Les estaba diciendo algo que ellos entendían perfectamente porque para ellos era una parábola con relación a lo cotidiano, a lo que ellos vivían comúnmente. Sabían que cuando alguien se iba a casar, no era una fiesta de un día como hoy. Eran celebraciones de 7 días, de 5 días o hasta más, dependiendo qué tan pudiente era la familia. La familia del esposo. Porque el esposo era el que pagaba la dote por la esposa y era el que llevaba también normalmente los gastos de la boda y todo eso. Entonces era una fiesta que duraba días, la celebración del novio y la novia. Pero había algo muy peculiar dentro de la cultura. ¿Saben por qué? Porque cuando se casaban y había una ketubá, un acta matrimonial de por medio, el novio tenía que volver a la casa, hacer una recámara más, porque iba a traer a vivir a la casa de su padre a su futura esposa, o más bien dicho, a la que ya era su esposa. Eso significa entonces que estas 10 vírgenes están esperando a aquel que fue a preparar una morada para la novia. Fue a preparar una habitación para ella. Y para él, por supuesto. Porque ahí se va a consumar ese matrimonio. ¿Saben ustedes en qué se consumaba el acto matrimonial? En la unión entre el novio y la novia. Ahí se consumaba el acto matrimonial. En que se unían en intimidad y ahí se consumaba la boda. Eran ya completamente casados, una sola carne. Anteriormente, nos damos cuenta que nuestro Mesías les está hablando de escatología. ¿Qué es la escatología? El conocimiento de los últimos días, de los últimos tiempos. En el capítulo 24 vemos que le preguntan, Señor, ¿qué sucederá antes de tu venida? Yahshua profetiza la destrucción de Jerusalén y del templo. No solamente eso, dice que habrá una gran calamidad, como nunca la ha habido antes, ni la habrá después. Y al decir estas palabras, dice, ¿a qué compararé la venida del Hijo del Hombre? Y dice, a un hombre que era prudente y que velaba por las noches para no dejar minar su casa. Porque estaba atento, porque no sea que el enemigo viniera o el ladrón y quisiera minar su casa. Dice, de cierto os digo que ese hombre que se mantenía velando, vigilando su casa, no iba a dejar minar. Porque está ¿qué? Velando, porque está atento, porque está esperando. De modo que el mensaje de Yahshua se centraba en la perseverancia y en la confianza que el creyente debe de tener en aquel que ha de volver. Así como la mayoría de ustedes. Así como la mayoría de ustedes, hermanos, que están velando, están esperando, están completamente convencidos y completamente lúcidos en cuanto al rol que a usted le corresponde como creyente. Digo, porque hay unos que parece que no sé qué están haciendo. No es regaño, hermano,
Estoy diciendo los que no vinieron, pero no ninguno de los que está aquí. Pero miren, hermano, hay algo tremendo porque cuando se refiere a 10 vírgenes, a 10 jovencitas, por supuesto está resaltando el vigor, la fuerza que un creyente debe de tener. Hermanos, nosotros los creyentes no deberíamos de envejecer espiritualmente. Deberíamos de renovarnos día con día. Dice, ciertamente este hombre externo envejece día con día, mas no obstante el espíritu que se rejuvenece día con día. El hombre interno, la mujer interna, se renueva día con día. Su fuerza espiritual no disminuye, al contrario, aumenta. O se mantiene en esa fuerza espiritual. Siempre, hermanos. Así deberíamos de ser todos, Baruch Hashem. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que podemos serlo. De hecho, es lo que debemos de ser. Todos los creyentes deberíamos de ser fervientes. ¿Sabe qué significa eso? Estar como en esa ebullición. ¿A usted le ha tocado ver una cafetera cuando la pone a calentar el agua? ¿Verdad? ¿Cómo se da cuenta que hirvió el agua? Empieza a chiflar y empieza a sacar vaporcito. Significa que está ya el agua en su mero punto. Así deberíamos de andar nosotros, hermanos. Ardiendo en el Ruach, Baruch Hashem. Yo sé que hay noches frías, hermanos. Tampoco les voy a vender aquí una fantasía. Hay que ser realistas. Pero no puede ser que usted viva más en el invierno que en el fuego del Espíritu. Amén. Eso no puede ser algo saludable espiritualmente hablando. Eso está mal. Usted debe de arder en el fuego Kadosh, en el fuego santo. Su habitación debe arder en ese fuego santo. Dice que eran vírgenes, que refiere a la pureza. 10 mujeres que se guardaron puras para recibir al esposo. Las 10 eran puras, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, pero solo la mitad tenía aceite suficiente, las otras no. ¿Y sabe qué? Es justamente el panorama de la Keilah, de la iglesia en nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque esto que está hablando Yahshua se cumplió en parte. Falta otra parte. Él vino a morir y resucitar para que la novia se una a él. Y una vez que la novia se unió a él, le dio las arras. A ver, hermanos. ¿Saben ustedes? Bueno, eso es un hecho, ¿verdad? No sé por qué lo pregunto. Más bien les voy a recordar. Ya ven que se ponen los anillos cuando se casan, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es la señal de un pacto. Es la señal de un pacto marital. Es la señal de un contrato. Es la señal de que yo ahora tengo un rol que cumplir. Es la señal de que yo ahora tengo un propósito. De que ahora tengo una nueva identidad. Tengo una nueva identidad. Ahora ya tengo una dueña. Baruch Hashem. Yo tengo dueña. Bueno, es que esa sonrisa no significa que me haga como ella quiere, hermano. No es eso. No. Sí le pertenezco, pero no significa que, ¿verdad? Que yo le diga, sí, jefa, lo que usted diga. No es por ahí la cosa, hermano. Dicen que los hombres somos los que tenemos la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Eso, ¿no?
No se crean, es broma, hermanos. No, dentro del rol bíblico es al revés. Sí. Es un equipo, somos un equipo. Amén. Somos un equipo. Nadie está, dijo el sabio, ¿de dónde sacó el Eterno a la mujer? Dice, no la sacó de la cabeza para que esté por encima del hombre. Dice, ni tampoco sacó de sus pies para que el hombre la pisotee, ¿verdad? Sino que la sacó de su costado para que sea su compañera y cerca del corazón para ser amada. ¿Verdad? Así es. Debajo del brazo para ser protegida y cerca del corazón para ser amada. Baruch Hashem, qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Aprendieron, varones? Baruch Hashem. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo estos textos, debemos de asociarlos con la tradición, la cultura, la costumbre de aquel tiempo. Porque los que lo rodeaban y escuchaban estas palabras entendían perfectamente a lo que él se refería. Yahshua estaba anunciando que él se iba a ir. Pero no se iba a ir nomás porque sí. Se iba a ir, como lo dice en Juan capítulo 14. ¿Creen en Elohim? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas habitaciones, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sabe por qué dice a mí mismo? Porque cuando un matrimonio o cuando un noviazgo se vuelve un matrimonio, son una sola carne. Por eso dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Significa entonces que Yahshua está anunciando aquí que Él se iría por un tiempo para preparar una habitación en la casa de su Padre, porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas en la casa de su Padre. En la casa del Padre hay muchas moradas. ¿Lo creen? Él lo dijo. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero hay muchas moradas en la casa del Padre. Y el esposo fue a preparar moradas eternas para nosotros. Y así como Él ahora mismo está trabajando en moradas eternas para su esposa, en cualquier momento Él ha de volver. Bueno, esa parte de en cualquier momento quiero abrir un paréntesis. ¿Creen que el Señor puede venir esta noche? La realidad es que decir que el Señor puede venir esta noche no se apega a las Escrituras. Lastimosamente, en el mundo cristiano se predica, si el Señor viene esta noche, ¿te vas o te quedas? Pero la verdad es que si Él murió en la fiesta de Pascua, de Pesaj, y Él resucitó en primicias, y Él mandó su Espíritu en Pentecostés, nos damos cuenta claramente que hay una secuencia de cumplimientos con respecto a las fechas que Él mismo estableció desde antes, desde el principio. Baruch Hashem, déselo fuerte, lo merece. ¿Cuál es esa fiesta? La fiesta de las trompetas. Yom Teruah. ¿Qué celebramos en Yom Teruah? Celebramos el retorno del rey o la coronación del rey. Baruch Hashem. Entonces significa, tal como lo dijo Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo.
los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, seremos transformados, dice Pablo, y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles? Los que resucitaron. ¿Para recibir a quién? A Yahshua en el aire y estar para siempre con él. ¿Para qué? Para ir a esas moradas eternas. Al toque de la final trompeta, porque sonará la trompeta. Entonces significa que Yahshua no solamente les estaba contando un cuento, estaba comparando el reino de los cielos. Estaba comparando el reino de los cielos. Y por supuesto no estaba diciendo algo desfasado, algo completamente ajeno. No. Algo completamente ligado a lo que ellos hacían cotidianamente. Hermanos, Yahshua hablaba de modo que los niños y los adultos todos podían entender lo que Yahshua decía. ¿Sí o no? No decía, ¿a qué comparar el reino de los cielos? A un sembrador que salió a sembrar y traía su bolsita, ¿verdad? Y echaba la semilla. Y una parte de las semillas cayeron en buena tierra. Hermanos, hasta los niños se le quedaban viendo a Yahshua, imaginando todo lo que él estaba diciendo, porque las palabras de él las podía entender cualquiera. Él no se metía en asuntos raros y complicados, no. A lo que hacían cotidianamente las personas. A eso comparaba el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está en las cosas simples, hermanos. Desde darle un vaso de agua a aquel que se encuentra sediento, hasta poder escoger un buen vino para darle a alguien que, no sé, pues verdad, que les gusta agarrar así la... Hermanos, el reino de los cielos es fácil de entender. Los complicados somos nosotros. Es muy fácil entender que los que esperan al esposo deben de ser como estas vírgenes, pero no por sí mismos. ¿Quién nos purifica? ¿Acaso no es su espíritu? ¿No es que te purifiques a ti mismo? Es el Ruach, el que vendrá a tu vida y te purificará. Es el mismo Ruach quien te hará a ti una nueva criatura. ¿No dice la Escritura que debemos de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero? Todo lo provee Él. Nosotros solamente cuando Él dice, ¿te quieres casar conmigo? Usted debe decir sí y amén. Es todo lo que usted tiene que hacer, decirle sí, amén. Yo me quiero casar contigo. Baruch Hashem. Pero esta parábola no se detiene aquí. Dice que se acabó el aceite. Dice que las 10 se quedaron dormidas. Y antes de adelantarme, les decía que el anillo hoy en día es señal de pacto. ¿Sí o no? Es señal de un pacto marital. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto bajo el pacto mesiánico hoy en día? ¿Cuál será esa señal? ¿Cuál es la señal de este nuevo pacto? ¿Cuál es la señal de este pacto marital que tenemos con el que resucitó de entre los muertos? Yo no se lo voy a decir, se lo va a decir la Escritura misma. Efesios capítulo 1. Vamos ahí. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 13. Vea lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dio cuenta? Dice aquí que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que se había prometido, que es las arras
¿De qué? De vuestra herencia. ¿No dice eso? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Saben ustedes quién es la posesión adquirida? Nosotros. Y dice que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, que es la señal matrimonial que hay entre usted y el esposo. Quien no tiene el Espíritu Santo no tiene señal de pacto. Quien no ha recibido el Espíritu Santo no pertenece a la que un día se va a casar con el esposo. Tengo buenas noticias para usted. En una ocasión, Yahshua le dice a la multitud: ¿quién de vosotros que su hijo le pida un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, saben darle buenas cosas, Baruch Hashem, déselo fuerte, lo merece. ¿Cuál es esa fiesta? La fiesta de las trompetas. Yom Teruah. ¿Qué celebramos en Yom Teruah? Celebramos el retorno del rey o la coronación del rey. Baruch Hashem. Entonces significa, tal como lo dijo Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, seremos transformados, dice Pablo, y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles? Los que resucitaron. ¿Para recibir a quién? A Yahshua en el aire y estar para siempre con él. ¿Para qué? Para ir a esas moradas eternas. Al toque de la final trompeta, porque sonará la trompeta. Entonces significa que Yahshua no solamente les estaba contando un cuento, estaba comparando el reino de los cielos. Estaba comparando el reino de los cielos y por supuesto no estaba diciendo algo desfasado, algo completamente ajeno. No. Algo completamente ligado a lo que ellos hacían cotidianamente. Hermanos, Yahshua hablaba de modo que los niños y los adultos todos podían entender lo que Yahshua decía. ¿Sí o no? No decía, ¿a qué comparar el reino de los cielos? A un sembrador que salió a sembrar y traía su bolsita, ¿verdad? Y echaba la semilla. Y una parte de las semillas cayeron en buena tierra. Hermanos, hasta los niños se le quedaban viendo a Yahshua, imaginando todo lo que él estaba diciendo, porque las palabras de él las podía entender cualquiera. Él no se metía en asuntos raros y complicados, no. A lo que hacían cotidianamente las personas. A eso comparaba el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está en las cosas simples, hermanos. Desde darle un vaso de agua a aquel que se encuentra sediento, hasta poder escoger un buen vino para darle a alguien que, no sé, pues verdad, que les gusta agarrar así la... Hermanos, el reino de los cielos es fácil de entender. Los complicados somos nosotros. Es muy fácil entender que los que esperan al esposo deben de ser como estas vírgenes, pero no por sí mismos. ¿Quién nos purifica? ¿Acaso no es su espíritu? ¿No es que te purifiques a ti mismo? Es el Ruach, el que vendrá a tu vida y te purificará. Es el mismo Ruach quien te hará a ti una nueva criatura. ¿No dice la Escritura que debemos de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero? Todo lo provee Él. Nosotros solamente
cuando Él dice, ¿te quieres casar conmigo? Usted debe decir sí y amén. Es todo lo que usted tiene que hacer, decirle sí, amén. Yo me quiero casar contigo. Baruch Hashem. Pero esta parábola no se detiene aquí. Dice que se acabó el aceite. Perdón, dice que las 10 se quedaron dormidas. Y antes de adelantarme, les decía que el anillo hoy en día es señal de pacto. ¿Sí o no? Es señal de un pacto marital. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto bajo el pacto mesiánico hoy en día? ¿Cuál será esa señal? ¿Cuál es la señal de este nuevo pacto? ¿Cuál es la señal de este pacto marital que tenemos con el que resucitó de entre los muertos? Yo no se lo voy a decir, se lo va a decir la Escritura misma. Efesios capítulo 1. Vamos ahí. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 13. Vea lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dio cuenta? Dice aquí que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que se había prometido, que es las arras ¿de qué? De vuestra herencia. ¿No dice eso? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Saben ustedes quién es la posesión adquirida? Nosotros. Y dice que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, que es la señal matrimonial que hay entre usted y el esposo. Quien no tiene el Espíritu Santo no tiene señal de pacto. Quien no ha recibido el Espíritu Santo no pertenece a la que un día se va a casar con el esposo. Tengo buenas noticias para usted. En una ocasión, Yahshua le dice a la multitud, ¿quién de vosotros que su hijo le pida un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos saben darle buenas cosas a nosotros, siendo malos porque el bien no mora en vosotros. Sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, darles cosas buenas. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, el Ruach HaKodesh? Eso significa que nomás es cuestión de que usted se lo pida a Él de todo corazón y dígale, pastor, es que ahí está el problema, pedirle de todo corazón. Bueno, aprenda de los niños. Cuando piden algo, lloran, se revuelcan y patalean. Pues usted también hágalo delante del Eterno, ¿no? Tal vez le funcione. Tírese al piso, llore, revuélquese y patalee y dígale, Abba, dame tu rúa, dame tu espíritu. Y como Él es bueno, Él se lo va a dar. ¿No dijo eso Yahshua? No me vean así, hermanos. Son palabras de Yahshua. Yo no me lo estoy inventando. Yahshua así lo dijo. Y si Él lo dijo, es porque es verdad. Él no vino aquí a echarnos cuento a nadie. Él dijo la verdad, las cosas tal como son. Dice la Escritura en el verso 15,
Ay, perdón, sigo en Efesios, voy a Mateo otra vez. Mateo 25, en el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso significa que el esposo no iba a volver tan pronto como ellas pensaban. Pero vean, aquí hay algo muy interesante. 5, no tomaron aceite extra, porque ellas dijeron, bueno, tal vez no tarde mucho. Y las otras seguramente dijeron, por si llega a tardar, se agarró aceite de más, ¿no? Y esa mentalidad de tomar aceite de más las convirtió en mujeres prudentes. Y a las que se confiaron las llamó insensatas. El creyente no debe de confiarse, hermanos. No debe de confiarse. No debe de bajar la guardia. No debe de dejar de perseverar. No se acueste confiado por las noches. Primero asegure su sueño. Asegure su descanso, su dormir. Primeramente asegúrelo. Y entonces sí, usted puede echar una pierna para el sur y otra para el norte si quiere. Y a roncar se ha dicho. Pero no se confíe. No se confíe. Hermanos, no se confíen de este sistema. No se confíen de este mundo. No pasa nada. ¿Qué puede pasar si no hago esto o no hago aquello que usted sabe que tiene que hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué tal si es la última vez que usted tiene la oportunidad de hacerlo? ¿Quién se lo asegura? Pero luego viene el demonio y le habla al oído y le dice, pero no, el Eterno es bueno. Tú no te preocupes. Tú ve y haz otras cosas. No hagas lo que Él te mandó. Ya habrá otras oportunidades. ¿Y saben qué? Es verdad que el Eterno da muchas oportunidades. Pero hay algo que el Eterno no va a dar y es tiempo extra. El tiempo se está acabando. Y cuando el tiempo se acabe, dice la Escritura que aquellas mujeres imprudentes, insensatas, no pudieron entrar a la celebración de la boda. Nosotros no debemos de confiarnos. Nosotros debemos de perseverar, de seguir adelante, sin importar, hermanos, sin importar lo que la gente piense de nosotros. Nosotros no venimos aquí para agradar a los vecinos, a los parientes, ni al pastor. Venimos aquí para agradar al Creador de los cielos y de la tierra, hacer lo que Él dijo que se tiene que hacer. A eso hemos venido, a eso hemos sido llamados, a obedecerle a Él. Lo que Él diga, eso haremos. Baruch Hashem. Pero no se confíe, no se confíe. ¿Sabe por qué? Porque no sea que se llegue el día cuando se escuche, ¡salgan! ¡Ahí viene el esposo! Y va a andar ahí usted. Y ya no tengo aceite, ya se acabó, ¿y qué voy a hacer? Y que se acabó el tiempo. Oportunidades, hubo muchísimas. Cada día que usted abre los ojos es una oportunidad que el Eterno nos regala. ¿Sabe para qué? Para agarrar abundante aceite, para agarrar mucho aceite, día con día. Agarrar aceite y más aceite y más aceite. Pero hay quienes viven confiados y no aprovechan los días, desperdician el tiempo en otras cosas que se van a quedar en este mundo. Nosotros, siendo malos porque el bien no mora en vosotros, sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos. Darles cosas buenas. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Ruach HaKodesh.
Eso significa que nomás es cuestión de que usted se lo pida a Él de todo corazón y dígale, pastor, es que ahí está el problema, pedirle de todo corazón. Bueno, aprenda de los niños. Cuando piden algo, lloran, se revuelcan y patalean. Pues usted también hágalo delante del Eterno, ¿no? Tal vez le funcione. Tírese al piso, llore, revuélquese y patalee y dígale, Abba, dame tu rúa, dame tu espíritu. Y como Él es bueno, Él se lo va a dar. ¿No dijo eso Yahshua? No me vean así, hermanos. Son palabras de Yahshua. Yo no me lo estoy inventando. Yahshua así lo dijo. Y si Él lo dijo, es porque es verdad. Él no vino aquí a echarnos cuento a nadie. Él dijo la verdad, las cosas tal como son. Dice la Escritura en el verso 15. Ay, perdón, sigo en Efesios, voy a Mateo otra vez. Mateo 25, en el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso significa que el esposo no iba a volver tan pronto como ellas pensaban. Pero vea, aquí hay algo muy interesante. 5, no tomaron aceite extra, porque ellas dijeron, bueno, tal vez no tarde mucho. Y las otras seguramente dijeron, por si llega a tardar, se agarró aceite de más, ¿no? Y esa mentalidad de tomar aceite de más las convirtió en mujeres prudentes. Y a las que se confiaron las llamó insensatas. El creyente no debe de confiarse, hermanos. No debe de confiarse. No debe de bajar la guardia. No debe de dejar de perseverar. No se acueste confiado por las noches. Primero asegure su sueño. Asegure su descanso, su dormir. Primeramente asegúrelo. Y entonces sí, usted puede echar una pierna para el sur y otra para el norte si quiere. Y a roncar se ha dicho. Pero no se confíe. No se confíe. Hermanos, no se confíen de este sistema. No se confíen de este mundo. No pasa nada. ¿Qué puede pasar si no hago esto o no hago aquello que usted sabe que tiene que hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué tal si es la última vez que usted tiene la oportunidad de hacerlo? ¿Quién se lo asegura? Pero luego viene el demonio y le habla al oído y le dice, pero no, el Eterno es bueno. Tú no te preocupes. Tú ve y haz otras cosas. No hagas lo que Él te mandó. Ya habrá otras oportunidades. ¿Y saben qué? Es verdad que el Eterno da muchas oportunidades. Pero hay algo que el Eterno no va a dar y es tiempo extra. El tiempo se está acabando. Y cuando el tiempo se acabe, dice la Escritura que aquellas mujeres imprudentes, insensatas, no pudieron entrar a la celebración de la boda. Nosotros no debemos de confiarnos. Nosotros debemos de perseverar, de seguir adelante, sin importar, hermanos, sin importar lo que la gente piense de nosotros. Nosotros no venimos aquí para agradar a los vecinos, a los parientes, ni al pastor. Venimos aquí para agradar al Creador de los cielos y de la tierra, hacer lo que Él dijo que se tiene que hacer. A eso hemos venido, a eso hemos sido llamados, a obedecerle a Él. Lo que Él diga, eso haremos. Baruch Hashem. Pero no se confíe. No se confíe. ¿Sabe por qué? Porque no sea que se llegue el día cuando se escuche, ¡salgan! ¡Ahí viene el esposo!
Y va a andar ahí usted. Y ya no tengo aceite, ya se acabó. ¿Y qué voy a hacer? Se acabó el tiempo. Oportunidades, hubo muchísimas. Cada día que usted abre los ojos es una oportunidad que el Eterno nos regala. ¿Sabe para qué? Para agarrar abundante aceite. Para agarrar mucho aceite. Día con día. Agarrar aceite y más aceite y más aceite. Pero hay quienes viven confiados y no aprovechan los días. Desperdician el tiempo en otras cosas que se van a quedar en este mundo. Otra traducción dice, desnudo vine al mundo y desnudo volveré allá. Dijo por ahí una persona, yo ando como Dios me echó al mundo. ¿Cómo? Pues sin dinero, dijo. Hermanos, ahí no se termina esta parábola. Apenas viene lo peligroso. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuándo se escuchó? A la medianoche. Y hay algo muy interesante porque la medianoche representa los días donde hay más maldad. ¿Sabían que estamos viviendo días oscuros? ¿Sabían que la maldad en estos días ha aumentado exponencialmente? Ha aumentado el mal preocupantemente. Es terrible ver cómo piensan nuestros jóvenes hoy en día. No todos, pero la mayoría. Es muy triste ver cómo piensa la juventud hoy en día. Es muy triste darnos cuenta la música que oyen. Es muy triste ver los programas de televisión que les gustan o los videos que miran en YouTube. Los videojuegos que juegan los pequeñitos, matándose unos a otros. ¿Sabe qué hacen los padres que no tienen aceite extra? No pasa nada. Se le va a pasar. No ponen mano dura. Es que solo tienen aceite para ellos. No pueden dar más. Lastimosamente. Pero ese no es nuestro caso, ¿verdad que no, hermanos? Ajá. Ese no es nuestro caso. Y si lo es, quiero que sepan que tiene toda una familia en Yahshua que le va a ayudar a usted a interceder por sus hijos y por usted. Le vamos a decir, Padre, ayuda al hermano y a la hermana, fulanito y fulanita, que se pongan las pilas con sus hijos. Esa va a ser la oración. Ayúdalos, Padre, para que se pongan las pilas con sus hijos. Ayúdalos, Padre, para que se pongan las pilas con sus hermanos. Ayúdalos, Padre, para que se pongan las pilas con sus padres. Así va a ser la oración, directa al grano. Ayúdalos, Padre, para que no se confíen. Despiértalos del sueño profundo en el cual están, porque dice aquí la Escritura que tardando el esposo cabecearon y se quedaron dormidos. El problema no está en dormirse, el problema es no tener aceite extra. Si se dan cuenta, no condena que se hayan quedado dormidos, sino que no tenían aceite extra. Ese fue el problema. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y agarraron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ve, pastor? Ahí dice que no sabemos el día ni la hora. Ese es un hebraísmo. Ese es un hebraísmo. Este día se refiere al día en que no sabemos en qué momento se va a manifestar la luna, para decir, hoy es el día 1. A ese periodo de tiempo se le llama el día y la hora que nadie sabe. Cuando nosotros celebramos Yom Teruah, no hay luna. Es decir, no, se tiene que manifestar la luna. No se tiene que manifestar la luna. Todavía no. Cuando nosotros estamos aquí celebrando Yom Teruah, normalmente todavía no se manifiesta la luna. ¿Sabe por qué? Porque se conoce como el día del juicio. Aún la luna se oculta por el temor que tiene del juicio que el Eterno está mandando sobre la tierra. Es una metáfora, por supuesto. Pero eso significa que no hay una sola persona que se pueda presentar delante del Eterno en un día tan importante como el día de gloria. Dice la Escritura, Yahshua mismo, a la medianoche. Me recuerda Pesaj, me recuerda la salida de Egipto. ¿Saben que el éxodo fue a la medianoche? ¿Sabían ustedes que cuando salimos de Egipto, salimos de noche? ¿Sabían que cuando se partió el mar en dos, apenas estaba queriendo amanecer? Yo sé que muchos de ustedes se dejaron llevar por la película, que era en pleno día, pero no. Era antes del amanecer que el mar se abrió. Y todo sucedió de noche. ¿Saben por qué? Porque todo apunta a aquel que ha de venir como ladrón en la noche. ¿Pero saben por qué? Porque va a venir como un ladrón. No es que sea ladrón realmente, porque él no viene por algo que no le pertenece. Él viene por algo que le pertenece. Dice, la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, verso 14. Las arras de la herencia adquirida. La posesión adquirida. Nosotros le pertenecemos a Él. Él ya pagó la dote. Y no pagó con dinero, hermanos. Pagó con su sangre preciosa. Le pertenecemos. Y nos dio su rúa, su espíritu, como señal de que somos posesión suya, le pertenecemos a Él. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que echarle ganas, familia. No se sienta mal con esto que estoy compartiendo con ustedes. Al contrario, sienta ánimo. Sienta esa buena emoción. Esa motivación, decir amén, Baruch Hashem. Agárrense porque a ver si les dejo algo de aceite, dígale al que está a su lado. Cuidado porque yo estoy agarrando aceite y si no te ponen las pilas. Si tú no echas mano te vas a quedar sin aceite porque yo me lo llevo todo día. No pasa de que le diga al que está a su lado, pues llévatelo. Pues llévatelo.
Bueno, eso pensaron las insensatas. Acabo que hay muchos. Miren, familia, aquí hay algo tremendo. Esto era natural. Cuando llegaba el esposo, no sabían cuándo iba a llegar, pero iba a llegar. El esposo podía durar una semana para volver, 2 semanas, un mes, dependiendo qué tanto iba a tardar para construir una morada para su esposa. No sabían exactamente cuánto tiempo iba a demorar. Sin embargo, nosotros tenemos una pequeña referencia para darnos una idea de cuándo más o menos nuestro Señor ha de volver, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si usted lee esa hermosa historia de Yahshua con una mujer samaritana en Juan capítulo 3 o 4, ya me está fallando la memoria. Pero cuando Yahshua le dice a la mujer, mujer, dame de beber, le dice a la mujer, Señor, si tú eres un judío y una mujer samaritana, ¿cómo tú me pides a mí de beber si sabes que entre judíos y samaritanos pues no nos tratamos? ¿Y qué le responde Yahshua? Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Saben ustedes cuál es esa agua viva? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, pero el pozo es muy hondo y no traes nada con qué sacar el agua. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que vuestro padre José, que nos heredó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Qué le dice Yahshua? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, le dijo la mujer samaritana, dame de esa agua. Y le dice Yahshua, claro, trae a tu marido y ven a mí y te voy a dar de esa agua. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Algunos dicen que el Mesías se le reveló a la mujer samaritana. Lea todos los evangelios, se va a dar cuenta que a ninguna otra persona le dijo yo soy el Mesías, solamente a la mujer samaritana. La mujer dijo, Señor, espéreme, tengo que ir a avisar. Sale corriendo la mujer con los samaritanos y les dice, acá hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Este es el Mesías, el cual hemos esperado por todo este tiempo. Y dice la Escritura que fueron salieron corriendo y platicaron con Yahshua, y después de escuchar sus palabras le dijeron a la mujer, mujer, ahora no solo creemos por tus palabras, sino que nosotros mismos le hemos oído, y verdaderamente este es el Mesías. ¡Qué tremendo! Nosotros mismos le hemos oído. Y dice la Escritura, y le rogaron que se quedara con ellos 2 días. 2 días. Para el Eterno, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Primera de Pedro capítulo 3. Eso significa que 2 días son equivalentes a 2000 años desde la perspectiva del Eterno.
¿En qué año vino Yahshua? ¿En qué milenio? En el 4000. Y dice que los samaritanos le rogara que se quedara con ellos y se quedó por 2 días, por 2000 años. ¿Quiénes representan los samaritanos? ¿Acaso no representa a los dispersos de Israel? ¿Acaso no son los samaritanos los expatriados? ¿Acaso no son de los que se había divorciado en Jeremías capítulo 3? ¿No dice la Escritura que el Eterno mismo le dio carta de repudio a la casa de Israel? Entonces los samaritanos eran ¿quiénes? ¿Quién representa? La repudiada. Dice, pero se quedó con ellos 2 días. Hermanos, nosotros somos la representación de esos samaritanos, de esos expatriados. Nosotros somos la casa de Israel dispersa entre las naciones. Somos el Efraín. Somos ese asnillo que anda entre los montes y los collados, que está retornando a la casa del Padre. 2 días. Por lo tanto, hermanos, piensen. ¿En qué año estamos? ¿En el 2000 qué? 26, ¿no? Pero la cuenta es antes y después de Mashiach. ¿Estamos de acuerdo? O sea que después de la venida de Mashiach ya han pasado 2000 años. Es decir, 2 días. ¿Saben qué tiempo nos encontramos? A punto de que se termine el día número 2. En ese tiempo nos encontramos. Está a punto de terminarse el día número 2. Y dice la Escritura que después de esto Yahshua volvió a la tierra de Israel. Es increíble, hermanos, poder ver la Escritura desde esta perspectiva y darnos cuenta de la claridad que hay en las mismas. Pero dice aquí la Escritura, hermanos, que es cuestión de tiempo. He aquí el esposo, salgan a recibirlo. ¿Están listos ustedes para recibir al esposo? Amén. Amén. ¿Estamos listos realmente para recibirlo? Bueno, si no lo estamos aún, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si usted tiene años de creyente y todavía no se considera listo para recibirlo, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué está haciendo? Deberíamos de estar listos, no por méritos propios, el aceite proviene de Él también. Solamente deberíamos de ser prudentes, solamente deberíamos de entender que es necesario tomar más de ese aceite. Ese aceite proviene de Él, no es que usted lo vaya a producir. Ese aceite lo otorga Él mismo. Dice la Escritura que Yahshua les dijo a ellos, aquellas vírgenes que se fueron a conseguir más aceite y cuando regresaron la puerta estaba cerrada y tocaron pidiendo una segunda oportunidad. Señor, ábrenos. No mismo de esa expresión. Pero en los otros evangelios dice, allí afuera se escuchará el llanto y el crujir de dientes. ¿Saben ustedes qué significa el llanto y el crujir de dientes? Porque también es un hebraísmo. El llanto y el crujir de dientes se refiere al lamento de la persona. Y el crujir de dientes será la ira que la persona sentirá consigo misma por no haber aprovechado el tiempo.
va a rechinar sus dientes, los va a crujir diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué desperdicié tantas oportunidades? Ese será el crujir de diente, el lamento y la ira de la persona consigo misma. Ese terrible lamento. No es porque el castigo que vendrá, que también, pero el mayor sufrimiento de la persona será entender que tuvo todo para poder estar allá en las bodas, pero no lo aprovechó. Ese será su mayor sufrimiento. A esto añaden los sabios: el alma experimentará la separación absoluta del Creador. Un alma que sufre es aquella que experimenta la separación absoluta del Creador. Amados, velad pues. Hay que velar. Porque no solamente estamos esperando su venida, sí que no sabemos si vamos a vivir el día de hoy. No lo sabemos. Yo quiero aprovechar este día. Si el Eterno me da el privilegio de poder abrir mis ojos el día de mañana, ¿sabe qué anhelo hacer? Aprovechar ese día también. Pero, obviamente, habrán tantas cosas que me querrán distraer y desviar de esa oportunidad que el Eterno me está dando. Y esa es la lucha continua. Pero no hay que confiarnos. Hay que perseverar. Hay que velar. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Póngase de pie, hermanos. Vamos a agradecer al Eterno. El esposo ya tiene todo preparado. El esposo sabe perfectamente la hora en que ha de volver. Nomás es esperando la orden del padre que le diga: hijo, vámonos, vaya por su esposa. Pero ya todo está listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? Ya todo está listo de parte de él, de parte nuestra. Ya también tenemos todo listo para recibirlo. Que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias por su palabra. Gracias, Padre, porque hoy mismo nos encontramos en un tiempo crucial. Nos encontramos en tiempos sumamente importantes, peligrosos, y también tiempos, Padre, de oportunidad, de misericordia, de gracia. Rogamos, amado, que usted nos ayude a aprovechar el tiempo. No solamente rogamos por nosotros, Padre, rogamos por quienes se encuentran dormidos, por quienes ni siquiera han tomado sus lámparas, Padre, mucho menos aceite. Rogamos, Padre, por quienes nos rodean, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos que se apartaron, Padre. Rogamos, amado, que nos dé el privilegio de poder ser de bendición para ellos. Y que sea su Rúa el que ponga palabras de vida en nuestra boca. Que sea su Rúa el que traiga esa convicción de pecado, Padre. Y que todos, Padre, podamos proceder a un arrepentimiento genuino. Y que en su sangre
nuestras ropas sean blancas y resplandecientes. Amado, tenga misericordia de nosotros, Padre. Tenga misericordia y en su fidelidad y bondad, denos el privilegio, Padre, de recibirle con alegría y regocijo, Padre. Y que nuestras lámparas ardan con fuerza, Padre, para cuando usted venga y decirle, hey, aquí estamos, aquí estamos, esposo mío, aquí estamos, llévanos a tu regazo. Abacadosh, rogamos, amado, que usted nos dé lo necesario para buscarle, Padre, con fuerza, con amor, que así sea, amado. Rogamos también, Abacadosh, que usted nos permita hacer su voluntad. Nos ayude, Padre, a decidir entre lo mundano y lo divino, lo celestial. Ayúdenos, Padre, a siempre buscar las cosas de arriba. Ayúdenos, Padre, a tener siempre en nuestras mentes como prioridad las cosas que trascienden a la eternidad. Que así sea, amado. Padre, ayúdenos, porque todos los que estamos aquí necesitamos su favor. Necesitamos, Padre, que usted llene nuestras vasijas de aceite. Estamos dispuestos, Padre, a ser llenados de su Espíritu. Que así sea, amado. Rogamos también, Abba, que usted siga bendiciendo nuestras vidas como lo ha hecho hasta este tiempo. Siga librándonos de los peligros del día y de la noche, de la maldad de los hombres, de los enemigos visibles e invisibles, de enfermedades mortales y de accidentes. Rogamos también, Padre, que usted nos libre de caer en idolatrías e inmoralidades. Envíe Shalom a Jerusalén, a todo Am Israel, a nuestra congregación y a cada uno de nuestros hogares. Y una vez más, Padre, rogamos que usted traiga sanidad sobre nuestros enfermos. Rogamos, Padre, por Raúl Estrada. Tenga misericordia, Padre. Sea usted moviéndose en misericordia, Padre. Que su corazón, Padre, tenga compasión y misericordia de Raúl Estrada, Padre.